de que hay como dos tipos de derechos fundamentales, ¿no? Aquellos que son, digamos, de primera generación, que le llaman, estos derechos sobre todo del siglo XIX, libertad de expresión, derecho a la propiedad, bla, bla, bla. Derechos de segunda y tercera generación, que son los que le llaman los derechos sociales. Y la diferencia que nos enseñan es que los de primera generación no tienen costos. Dicen que son negativos en el sentido de que el Estado simplemente se abstiene de actuar. Y en los otros, positivos en el sentido de que el Estado actúa para garantizarlos. Sí. O sea, se distinguen por este hacer y este no hacer del Estado. Y el asunto aquí es que esta distinción es falsa en tanto cualquier derecho que el Estado quiera garantizar cuesta. Le cuesta a los contribuyentes. Sí. ¿No? Y entonces si le cuesta a los contribuyentes, no puedes decir quiero más derechos, pero quiero menos impuestos, ¿no? Son fines contrarios, ¿no? Sí, que es esta idea del Estado mínimo, ¿no? Como el Estado se reduce, entonces la carga impositiva va a ser mínima. Y no es cierto. Ser imposible, aún teniendo un Estado mínimo, sostenerlo con una contribución pequeña, ¿no? El mejor podcast de libros de todo el internet. Biblioteca Hexagonal. En MP3. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Biblioteca Hexagonal. Estoy aquí una vez más con el doctor, que no es doctor, Ulises León. Y en esta ocasión vamos a hablar de El costo de los derechos de Stephen Colmes y Cass Sunstein, me parece que se pronuncia. Doctor León, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Carlos? Es un gusto estar aquí una vez más con todas y todos nuestros escuchas y lectores. Recuerden que ninguna reseña ni comentario sustituye a la lectura directa del libro. Pues sí, Carlos, vamos a hablar de un libro de derecho, que ya tenía ratito que no hablábamos de esta disciplina, y como es costumbre, pues danos la seña de quiénes son los autores, y hay que decir que cualquier responsabilidad o dato que falte es responsabilidad de Carlitos, ¿no? Pues sí. Ya ves que esa es la tarea de él, entonces... Pues ya ni modo, pero vamos a aviarla un poco en el sentido de que ambos son, digamos, egresados en Derecho en universidades muy prestigiosas en Estados Unidos. Por ejemplo, Sunstein me parece que es de Harvard, Holmes es de New York. Ambos coincidieron un tiempo en la Universidad de Chicago y de ahí han tratado temas de Derecho Constitucional, sobre todo de Derecho Social. Y lo más destacado, por ejemplo, en la carrera de Sunstein fue que fue funcionario durante la administración de Barack Obama en la Casa Blanca, ¿no? Entonces, digamos que, para resumirlo, son estos constitucionalistas estadounidenses de gran nivel, ¿no? Okay. En su discusión allá ellos, ¿no? Ahorita vamos a juzgarla por lo que nos hayan escrito ahí, ¿no? Ok. Y es un libro también que queremos tocar, o que bien dices, no hemos hablado de esta disciplina, y que fue la disciplina que desafortunada o afortunadamente estudiamos, ¿no? Entonces, así que sabemos un poquito. Aquí no vamos a hacer esa acotación de aquí no sabemos. Aquí sí sabemos, y si nos equivocamos, no nos contratan. Tenemos mala formación. Sí, culpen a la Facultad de Derecho. Cúlpenla, ajá. Ok, si ¿quieres tú dar el saque del libro inicial? Ok, lo doy. Es un libro que su nombre anuncia ya de entrada el tema. El costo de los derechos, pues se va a preocupar por presentarnos un enfoque económico de los derechos fundamentales y cuáles son los problemas de no estudiar o de obviar que detrás de los derechos pues hay presupuesto que tiene que asignarse. Sí, y el libro parte de esta idea que nos han enseñado, bueno, nos enseñaron a nosotros también en la facultad, de que hay como dos tipos de derechos fundamentales, ¿no? Aquellos que son, digamos, de primera generación, que le llaman, que son pues las garantías individuales, ¿no? Estos derechos, sobre todo del siglo XIX, libertad de expresión, derecho a la propiedad, bla, bla, bla. Derechos de segunda y tercera generación, que son los que le llaman los derechos sociales, y los de tercera generación también son sociales, pero tienen que ver más con medio ambiente y todas estas cosas, ¿no? Sí. Y la diferencia que nos enseñan de estos dos grupos de primera y segunda y tercera generación es que los de primera generación no tienen costos, ¿no? Esa es, digamos, la doctrina que nos enseñan. Bueno, es que ni siquiera yo creo que no hablan de costos, ¿no? Más bien dicen que son negativos en el sentido de que el Estado simplemente se abstiene de actuar, ¿no? Sí, exacto. Que para garantizarlos basta con la inacción del Estado, ¿no? Exactamente. Y en los otros, positivos en el sentido de que el Estado actúa para garantizarlos.
¿no? Sí. Si tienes derecho, un derecho de tercera generación, por ejemplo, para poner un ejemplo para la audiencia. Sí, ¿no? claro. El derecho a la educación, pues el derecho a la educación implica que el Estado invierta lana en escuelas públicas, en maestros, en instalaciones, bla, 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 ¿no? Uh-huh. Mientras que en un derecho, digamos, libertad de expresión, mientras el Estado no te censure, digamos, ya te está cumpliendo, ¿no? Exactamente. Esa es la división de esos derechos, ¿no? Uh-huh. Y a partir de esta división de derechos, tú lo sabrás mejor, Carlos, que eres un erudito en ciencia política, pues se han desarrollado también ciertos modelos o ciertas teorías del Estado mínimo, ¿no? Sí. De que el Estado solamente debe garantizar los derechos de primera generación, se debe limitar a actuar como un policía, simplemente a proteger las libertades esenciales como la propiedad, la expresión, ¿no? Frente a un Estado que llaman un Estado benefactor que se ve obligado a incidir en controlar estos desequilibrios que puede haber entre la población, ¿no? Sí, y es muy importante eso que acabas de decir, de las implicaciones de esta división en esa visión de los estados, porque no sé tú cómo lo sientas, este es un breve paréntesis rápido, sí. Pero este es un libro que fue hecho obviamente para un público estadounidense y se lee como tal, no son muchos debates gringos, pero siento que es interesante el libro y por eso lo reseñamos un poco, porque ya nos empieza a pegar mucho esa mentalidad, ¿no? Porque ya cada vez siento yo que hay en nuestros políticos esta tendencia a decir, es que el Estado tiene que ser mínimo, bla, 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 como que ya se empiezan a comprar esos discursos que, pues perdón la palabra, pero pues son pendejos, ¿no? Sí. Ya de entrada hay que decirlo. ¿Y por qué lo digo tan abiertamente? Y en las escuelas, perdón, Carlos, te enseñan así. O sea, en la facultad de Derecho. De Derecho, en las universidades te presentan a los derechos con esta división, ¿no? Sí. O sea, se distinguen por este hacer y este no hacer del Estado, ¿no? Sí, exacto. Y el asunto aquí es que en realidad el argumento que plantean Holmes y Sustain es que no hay tal división, ¿no? Sí, es falsa. Sí, o sea, por ejemplo, vamos a poner los ejemplos que ellos ponen, ¿no? El ejemplo más importante es el derecho de propiedad, ¿no? No basta la inacción del Estado para garantizar tu derecho de propiedad. No, el Estado tiene que gastar un buen de lana para que la gente tenga propiedad, ¿no? Tiene que gastar dinero en catastros, tiene que gastar dinero en autoridades que vigilan que otras personas no traspasen en tu propiedad. Exacto. En agentes del orden que también saquen a la gente si acaso eres despojado de esa propiedad. Sí. O sea, en policías, y no solo en policías, en sueldos, en capacitar a los policías, en vigilar que los policías hagan su trabajo, ¿no? En tribunales. En tribunales que resuelvan esas controversias de la propiedad. Entonces, sí hay un presupuesto grande que se encarga de vigilar precisamente que estas garantías, libertades aparentemente que solo implican una inacción se lleven a cabo. Sí, y ahí en el libro, si lo consultan y si les interesa leerlo, viene el dato, obviamente no profundizan mucho en esto, ellos lo mencionan muy claramente que no profundizan mucho en el análisis del gasto como tal, porque eso lo vamos a ver un poco más adelante, es difícil fiscalizar cuánto cuesta un derecho, pero sí se estima que son millones de dólares nada más para garantizar que la gente tenga propiedad. Sí. Millones, ¿no? Y lo mismo va para la libertad de expresión, no basta con que el Estado no te censure, sino que tiene que ver que alguien más no te censure, tienen que evaluar si de plano hay discursos que son inadmisibles, ¿no? Que pueden incitar a actos de violencia contra los demás, bla, bla, bla. Entonces, lo que podemos cerrar, digamos, la introducción del libro diciendo que esta distinción es falsa en tanto cualquier derecho que el Estado quiera garantizar cuesta. Le cuesta a los contribuyentes. Sí. ¿No? Y entonces, si le cuesta a los contribuyentes, ahí ese es otro punto importante del libro, no puedes decir quiero más derechos, pero quiero menos impuestos, ¿no? Son fines contrarios, ¿no? Sí, que es esta idea del Estado mínimo, ¿no? Sí. Como el Estado se reduce, entonces la carga impositiva va a ser mínima, y no es cierto. Sería imposible, aún teniendo un Estado mínimo, sostenerlo con una contribución de impuestos pequeña, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y rápido antes de hecho, creo que por ahí hay una parte donde dice que estos derechos cuestan más que los derechos de tercera generación. De tercera o segunda generación. Sí. Son incluso más costosos.
Y nada más antes de que se me olvide, el que hace esto del estado mínimo es Nozick. Ajá. Robert Nozick. No me acuerdo cómo se llama, es anarquía, estado y derecho, creo que se llama. Sí. ¿No? Es una completa mamada, pero si lo quieren leer ahí leando, a lo mejor nos lo echamos aquí nada más para pitorrearnos de él, Pero pues en la política actual está Milei, ¿no? Traen esas ideas todavía rancias, ¿no? De que si creen el Estado mínimo, pues llegó a reducir, ¿no? Completamente programas sociales, a quitar dependencias, ¿no? A adelgazar la burocracia. O sea, sigue siendo vigente y se basa en esa clasificación o en esa falsa idea de que los derechos sociales son más costosos que los derechos que los derechos de primera generación, ¿no? Y bueno, a partir de este argumento, pues podemos decir, bueno, si quieres derechos, tienes que pagar impuestos, ¿no? Sí. No hay tal cosa, ¿no? Y luego después viene, esto es como un primer capítulo. En el segundo capítulo se intitula ¿Por qué los derechos no pueden ser absolutos?, ¿no? Eso es muy interesante, Carlos. Sí. Muy interesante. Ese es creo que es el capítulo que al menos para mí es el que tiene más carnita, para mí. Porque él dice una cosa que me parece interesante. Dice, las teorías de los derechos comúnmente nos dicen que son, bueno, nuestra propia constitución, Carlos, ¿no? Que dice que los derechos son progresivos, son interdependientes. Quedémonos con la idea de la progresividad, ¿no? Sí, que ya es bastante. Que ya es bastante, ¿no? Que es una idea central. Es decir, que los derechos siempre tienen que ir creciendo, tienen que ir protegiendo cada vez más y más, ¿no? Y él dice, bueno, lo que pasa es que si todos los derechos cuestan, el problema es que hay un tema de escasez, ¿no? Desde un aspecto económico. Para satisfacer todos los derechos, propiedad, libertad de expresión, derechos sociales, educación, cultura, los que tú quieras, necesitarías, para satisfacerlos de una manera absoluta y progresiva, necesitarías recursos ilimitados. Y el problema es que ningún estado tiene esos recursos ilimitados para satisfacer todos esos derechos de la manera que se espera. Y como no se tienen esos recursos, pues por eso hay muchos derechos en conflicto. Los derechos entran en colisión, ¿no? Y entonces los teóricos del derecho lo que dicen es que llaman a este proceso de conflicto, pues, la colisión y buscan esta idea de la ponderación, ¿no? Pero en realidad lo que dicen los autores es que esta idea de colisión de derechos en realidad es un problema de escasez. Al final ese es un tema económico. Si hay dos derechos en conflicto es porque hay recursos para uno y no hay recursos para otro, ¿no? Es un tema netamente económico, ¿no? Sí, y por eso de que es económico, también los autores nos advierten ahí que no se caiga en la tentación de que se deje el problema a los economistas, ¿no? Vamos a hacer aquí una matriz y vamos a distribuir los recursos. No se trata de eso, sino se trata de que en la discusión política se tenga conciencia de esto, ¿no? Y es muy interesante este capítulo también porque me parece que es aquí donde lo menciona, que tienen, por ejemplo, un asunto con el derecho al aborto, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que me parece un ejemplo muy revelador de cómo es Estados Unidos a diferencia de aquí, de que, por ejemplo, en Estados Unidos pues se ganó, bueno, ahora le tienes derecho al aborto, va, ¿no? Roe versus Wade. Y después viene otro caso también de Roe, pero versus, no me acuerdo, se me fue el nombre ahorita, pero bueno. El punto es que la corte dice, más o menos este es el argumento, sí tienes derecho, pero tu derecho no te da derecho a gozar del presupuesto, ¿no? Uh-huh. Puedes tener derecho al aborto, pero no tienes derecho a un aborto gratuito, ¿no? Y esa discusión, por lo menos aquí en México, siento que no se da, ¿no? Quizá no sea una realidad y esté siempre en las manifestaciones y todo esto, pero la gente siento que es muy consciente de eso, ¿no? En cambio, en Estados Unidos es como todavía un gran debate, ¿no? Hasta dónde tú, ciudadano al que se te reconoce un derecho, puedes exigir que se te dé un presupuesto para ese derecho, ¿no? Porque esto es resultado otra vez de esa otra dicotomía, ¿no? Sí, tienes derecho a abortar, pero no tienes derecho a que te financiemos un aborto, ¿no? Son derechos distintos, digámoslo así, ¿no? Sí. Y es muy interesante por eso, ¿no? Sobre todo, de nuevo, teniendo en cuenta que esto es como muy para público gringo. Ahí también viene un caso que es muy interesante, que también es el caso de Shawnee versus
Winnebago Department of Social Services, no sé si te sí, acuerdas. sí, ese quería. Adelante, preséntalo. Yo tengo ahí unos comentarios sobre ese caso. Preséntalos. Sí. Bueno, lo voy a presentar. Tú ya lo anunciaste, presenta. Sí, pero es un caso pues es muy sensible, ¿no? Uh-huh. Vamos a tratar de presentarlo sin decir pendejadas. El del niño que fallece, ¿no? A causa de unos golpes de su papá. Sí, bueno. Hay una familia, se divorcian, no queda en custodia del papá. El papá es un hombre muy violento, lo golpea rutinariamente y desafortunadamente, pues este niño, bueno, en estos golpes, la mamá intercede y demanda al condado, que es Winnebago, que intervenga, ¿no? La asistencia social, extraigan al niño y se lo lleven. La madrastra, sí. Y entonces, pues estos servicios sociales no hacen nada. Sí. Y al final, este niño, pues recibe tantos golpes que, pues ya tiene un daño cerebral permanente, ¿no? Entonces, al final, pues demandan al condado por esta negligencia y la corte, pues yo creo que es un fallo horrible, pero la corte dice prácticamente es que la Constitución protege a los individuos del estado gringo, no protege a los individuos de otros individuos, ¿no? Exactamente. Ese es el fallo y es mentira, ¿no? O sea, por ejemplo, otra vez el derecho de propiedad, ¿no? Sí, claro. Se protege contra la irrupción de terceros, ¿no? Exactamente. Sí, y justo los autores dicen, bueno, ¿y qué hubiera pasado si la corte hubiera hecho un estudio de los costos de los derechos de este caso? Y me gusta este caso porque la conclusión a la que llegan los autores es, bueno, a ver, tenemos un sistema de asistencia social, que sería como el DIF, ¿no? Más o menos. Sí, algo así. Que tiene la obligación efectivamente de cuidar a los niños de agresiones de adultos o de cualquier otro tipo de violencia. Pero también tiene recursos limitados. Tiene recursos limitados materiales y recursos limitados humanos. Ahora, yo como juzgador puedo determinar qué casos debe atender esa institución sin tomar en cuenta cuáles pueden ser más graves que otros. Es decir, a quién deben asignar esos pocos recursos que tienen sin yo conocer cuál es la situación real de esa institución. Y es que ese es un tema, porque realmente, o sea, la idea de fondo es que, bueno, los jueces o los impartidores de justicia, pues no tienen esas herramientas en la práctica para poder decidir si fuiste negligente institución. Porque bueno, sí, o sea, en un tema fácil es decir, sí, había una ley que te obligaba a cumplir con la obligación del cuidado de los niños y no lo hiciste, puedo condenarte. Pero justo creo que la institución decía, no, es que yo tenía otros casos. Entonces, ¿tú puedes obviar eso? ¿Qué casos son más graves que otros para decidir a qué casos merecen una atención prioritaria, ¿no? Exactamente, ¿qué casos merecen una atención prioritaria, no? Y eso es muy importante porque, de nuevo, si partimos de este supuesto de que todos los derechos cuestan, toda decisión de política pública va a implicar decisión de distribución de recursos, ¿no? Uh-huh. Ya sea una ley, ya sea una política pública de algún ejecutivo o una sentencia, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo te quería poner un ejemplo ahí, perdón que me salga del tema, de aquí en México, ¿no? Es muy común la práctica de promover amparos en materia de salud, de atenciones médicas. Y muchas veces las personas, pues no es por disminuir sus dolencias, pero pues vienen por temas de ortopedia, por temas que quizá no sean tan graves, ¿no? Pero al promover tú ese juicio, pues en automático lo que hacen en la práctica los operadores es decir, ¿sabes qué? Sí, ampáralo, dale prioridad, dale una cita, ya. Y hay ocasiones en que las autoridades te dicen, oye, pero es que no le puedo dar esa atención prioritaria porque tengo 10 antes que son más graves. Y los jueces le dicen, no, pero tú me tienes que cumplir, dale, porque el derecho a la salud tiene que ser rápido, la chingada, ¿no? Y eso es lo que no se toma en cuenta. Sí. Ese tema, yo creo que por eso es importante, porque sí, como jueces, sí se necesitan esas herramientas o por lo menos esa perspectiva para mesurar las decisiones, ¿no? Para no apresurarlas y no incurrir en esto de darle prioridad de los recursos que de por sí son escasos a una persona que quizá no lo necesite como otros, ¿no?
Sí, por ejemplo, y tomando en cuenta el caso de Shiny, es por ejemplo, si hubiera habido una atención oportuna, los costos de esa atención hubieran sido mínimos a tener que tenerlo en una institución de salud mental toda su vida, ¿no? También ese es el Y otro lo tema. mismo aquí, ¿no? O sea, a Sí. lo mejor esta persona no es tan urgente y la que es urgente, si no la atiendes ya, esos costos ya se multiplican por 1000, ¿no? Exacto. Y son decisiones que parecen buenas, que parecen políticamente correctas porque estás cumpliendo, protegiendo con el derecho a la salud, pero no estás viendo, como dices, esas otras consecuencias de costos, ¿no? Sí, y de un ejercicio más eficaz del gasto, ¿no? sí, porque siempre, por ejemplo, existe siempre esta retórica, sobre todo en políticos y grupos de izquierda, de no, los derechos no son negociables y bla, bla, bla. Y los autores dicen, bueno, eso tiene un valor retórico, ¿no? No, y dicen, sí son negociables. Ajá. De hecho, lo dicen, sí son negociables. ¿Cómo de que no? Sí se negocian. Sí, ¿Cómo no? sí, exacto. Eso tiene un valor retórico, ¿no? Para Sí. decir, oye, yo quiero este derecho y no vamos a zanjar y vamos a promoverlo políticamente y todo. Pero en la práctica, en el ejercicio, sí, porque tienes recursos limitados, no puedes tener no sé, un ejemplo pendejo, ¿no? No puedes tener becas universales para todos y a la vez que todos tengan una jubilación cuantiosa para la vejez, aunque no trabajen y no hayan generado digamos, su sistema de retiro con las afores o cosas así. De todos modos te vamos a dar esta renta. No se puede porque simple y sencillamente no alcanza. No quiere decir que yo diga, porque no es mi opinión, se la salvaguarda, pero porque ambos son deseables, ¿no? Pero en el mundo de los hechos, el costo es limitado, ¿no? Uh-huh. Sí. Y hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Al momento de resolver. Sí, y luego viene, ya casi para cerrar, un capítulo que me gustó mucho que se llama ¿Por qué los derechos implican responsabilidades? No sé si a ti te gusta. Sí, porque también viene como a... Es que cuando te lo cuentan dice, pues sí es obvio, ¿no? Pero mucha gente discute por esto y aquí en México también, bueno, por los gringos, por lo que veo, también es su pan de cada día. Esta idea de que a mayor derechos que te otorgue el Estado, la gente se vuelve menos responsable, se vuelve más libertina. Sí, ¿no? O más huevona, ¿no? O más huevona, ¿no? Sí, yo te doy un seguro, digamos, te doy una lana porque estás desempleado un rato, ya no va a querer nunca trabajar. Ajá. Sí, pues es que les dan pensión, pues no trabajan. Son unos ninis, no, ya no van a trabajar, ¿no? Sí. Les dan a los viejitos, no, pues ya no trabajan. Las madres solteras ya no trabajan, ¿no? Y del otro lado, ¿no? Pues les das libertades sexuales. Sí, ya es una cogedera esto. Sí, ¿verdad? no, ya, ¿no? Sí, Sodoma y Gomorra, la chingada, exacto. sí. ¿No? Y dice, no, pues no es cierto, tampoco es verdad. Sí, porque en realidad lo que dicen ellos es que cada derecho que te otorguen implica una responsabilidad tuya hacia los derechos de los demás, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, a mí me conceden, no sé, vamos a poner un ejemplo también pendejo, ¿no? El uso de una ciclovía, ¿no? Me hacen una ciclovía en mi casa, ¿no? Bueno, pues eso yo tengo que respetar también pues el tránsito de los peatones, ¿no? Pues ir por mi pinche carril y los automovilistas igual, ¿no? Yo tengo que respetar la ciclovía y entender que si algo lo obstruye se pueden meter y todo esto, ¿sí me explico? Sí. Entre más, hay una red, digamos, de derechos, responsabilidades que entretejen la sociedad, ¿no? Todo derecho va a implicar que te den, va a implicar una responsabilidad tuya hacia los derechos de los demás, ¿no? Y y lo dicen también muy simple, ¿no? Si tú piensas que el darle derechos a la gente los hace irresponsable, pues respáldalo con información empírica, ¿no? Y no hay información empírica que respalde eso, ¿no? Sí, no creo que nadie pueda, alguien que esté ahorita en la derecha mexicana que diga, bueno, es que darles becas a los chavos los hace no buscar trabajo. Yo no creo que nadie pueda hacer un estudio sobre eso. No, de hecho Viri Ríos hizo por ahí ¿cómo se llama su libro? Tiene dos, no es normal. No es normal, él no es normal. Hay un ensayo de Viri Ríos donde prácticamente ella se trata de desmontar. Es igual este argumento donde dice, te mentiría de dónde saca su base estadística. La conclusión es que la gente que tiene programas sociales trabaja. La mayoría, el gran porcentaje de la gente que tiene un apoyo, trabaja. Entonces, no hay. Y creo que ellos también encuentran ahí cierta base estadística para decir, no
no es cierto. Sí, por ejemplo, no me acuerdo bien creo que era en el caso de los fumadores, ¿no? Ujú. De que, si tú les das libertad para, ¿cómo se llama? Para consumir y fumar y bla, 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 y a la vez los concientizabas, estos güeyes iban a, de todos modos, destrampar, ¿no? Y lo cierto es que en realidad el consumo del tabaco, por lo menos en Estados Unidos, ha ido a la baja en ese sentido, ¿no? Ujú. Sí, les das permiso y los concientizas y de todos modos ha ido a la baja porque también prefieren, pues disfrutar de otros derechos que también tienen, ¿no? Ujú. No son, es como pues sí, es una red de derechos que se van tejiendo y me parece muy bueno ese argumento, bueno, ese capítulo para refutar estas ideas que dices, ¿no? Y para el Ujú. caso de México, pues están a la orden del día, ¿no? Sí, eso de las pensiones que contra los ninis, los viejitos, madres solteras, ¿no? Ajá, sí, de que madres solteras, no, ya se va a embarazar mañana Sí, para no. tener un hijo, pues no Y que le den mames. otra pensión. No, Ajá, no es así. Sí, no sé. Y eso también tiene que ver con esta idea de que también está este argumento de muchos de decir solo hay que invertir en derechos de primera generación, ¿no? O si los países que no son países desarrollados deberían invertir gasto en derechos sociales, ¿no? Ajá, sí. No, pues que es que al final del día pues cuestan, los dos cuestan, ¿no? También es falso esa idea de que no gastemos en derechos sociales porque generan esto, mejor invertamos en otra cosa. Pero no, los dos, al final del día la idea base sigue siendo la misma, los dos cuestan, ¿no? Sí, y hay que evaluar cada realidad, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, por ejemplo, en el caso de México, pues bueno, ya digamos que recientemente está garantizado el derecho de la propiedad, entre comillas. Bueno, pues hay que ver qué otros, ¿no? Sobre todo yo pienso en sistemas de cuidados o salud y demás. Eso yo creo que es donde más cogíamos, pues bueno, hay que meterle a eso, ¿no? Pero ya decir de plano, no, pues ya que todo sea privado, pues ya también. Sí, no, eso ya. Sí, son mamadas. locuras. Y si quieres, pues yo creo que con eso hemos agotado más o menos el contenido. No sé, Sí. Antes de cerrar, quisiera ver si tienes algunas conclusiones o Pues, algo así en general. Es que a mí me gustan mucho los libros de derecho gringos. Hablamos en alguna ocasión de Stephen Breyer, del chief de la corte, ¿te acuerdas, Carlos? Sí, Cuando hablas de cómo se construye una democracia. Sí, ¿por qué funciona? ¿Cómo hacer funcionar ¿Cómo nuestra hacer democracia? funcionar nuestra democracia? Perdón. Sí, que fue en aquel lejano episodio 3, 4, me parece. 3, 4, por ahí sí. Y retomamos otra vez a constitucionalistas gringos. A mí me gustan, uno, porque tienen esta escuela del estudio de casos. Entonces hacen muy ameno la lectura del libro, porque no solamente es la teoría, sino que te van explicando, y en este año se hizo tal caso, y hubo esta discusión, y bueno, ¿no? Esta idea del estudio de casos a mí me gusta mucho, y porque pues ellos sí traen esta idea del derecho económico, ¿no? Posner también tiene ahí algunos estudios sobre derecho económico, y en México no, yo no he visto este tipo de ensayos, Carlos. Creo que hacen falta también reflexionar sobre estos temas en nuestra disciplina. Entonces yo por eso me quedo con este libro y bueno, porque hace evidentes estas ideas artificiales de la división de derechos y hace evidente el problema de que se tiene que tomar en cuenta en la práctica para tomar decisiones que no afecten, pues que no sean tan gravosas para las finanzas públicas, ¿no? Más bien para ocuparlas de una manera lo más racional posible, ¿no? Más bien. Sí, exacto. Sí, yo creo que yo concluyo un poco con que sí, más bien el prólogo del libro me parece que intenta como decir cuáles son las lecciones de este libro para Latinoamérica, pero no me parece que esté como muy de acuerdo con sus conclusiones. Se gargarela, ¿no? No, es de otro. Gargarela es la traducción. La presentación, creo. Ah, la presentación. Sí, pero bueno, en el punto aquí es que creo que sí es algo que podemos aprender, sobre todo a nivel nacional, en nuestro país, y ver qué derechos cuestan, cómo cuestan, qué estamos pagando y qué no estamos pagando. Porque ajá. Hay ensayos de eso, Carlos, que yo sepa, ¿no? No, creo que he visto que tocan este tema cuando se critica la austeridad de Morena, por ejemplo, ¿no? Que dicen, bueno, hay que recortar el gasto público. Bueno, pues aquí está la evidencia de que si cortas el gasto público, no es que voy a cortar el gasto público para garantizar más derechos. Es imposible, ¿no? Pues si quieres derechos hay que meterle lana, güey. Y hay que cobrar impuestos. Esa es la otra lección. Sí. Que son necesarias reformas fiscales serias, no
chingaderas, ¿no? Sí, Reformas que- fiscales serias. Que ¿No? otra vez tendrás tus posturas políticas, yo tendré las mías, pero uno de los grandes pendientes de México y Una de estas reforma administraciones, una reforma fiscal, ¿no? Sí. Eso, ahí y tienen con qué, pero bueno, ese es el tema, ¿no? Sí, el tema es, para nosotros, bueno, eso es lo que yo rescato, para nosotros no se trata de cortar el gasto, sino de gastarlo bien, gastarlo ahí donde hay que garantizar estos derechos y tener más recursos para gastarlo en más derechos. De nuevo, son fines contrapuestos, cobrar menos impuestos y gastar más en derechos, ¿no? Sí, es imposible. ¿no? Hasta parece obvio, ¿no? Pero Sí, sí, sí. para muchos no, sí, ¿no? sí, para Morena, pues parece que Que sin no lo reforma fiscal ellos pueden garantizar todo. Exacto. Pues creo que ya, Ya ahora sí hemos acabamos, agotado esto. doctor, que no es doctor. Doctor Ulises León, mucho gusto tenerlo por aquí de vuelta. Muchas gracias a nuestra audiencia. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.